Bienvenidos al podcast Mi Vida Trascendental, en el cual entrevisto a personas extraordinarias con el objetivo de aprender sobre sus historias de éxito. Hola, soy Rocío Romero y hoy tengo el gusto de entrevistar a Zoe Vinasco. Zoe es antropóloga, especialista en neurociencias del comportamiento y experta en dirección de equipos de trabajo multidisciplinarios. Colaboró como directora de investigación en la empresa MyCode, la cual fue fundada por Jürgen Klarik. Por cuestiones laborales, Zoe ha vivido en varios países, tales como Colombia, que de hecho es originaria de este país, Francia, México, Panamá y Perú. Actualmente radica en la Patagonia Argentina, en donde se encuentra dirigiendo varios proyectos de inteligencia de mercados. Ha desarrollado múltiples proyectos de investigación de mercados con el enfoque en las neurociencias para empresas globales. Actualmente está desarrollando a emprendedores de varios países de Latinoamérica a través de un curso llamado Código Simbólico. Los dejo con la entrevista. Que la disfruten. Hola Zoe, qué gusto tenerte en mi podcast. Hola, desde Argentina, la Patagonia. Hola Rosy, gracias por invitarme a tu espacio. Me encanta porque además tuvimos una súper buena experiencia juntas en el curso de Código Simbólico, así que está chévere que estés haciendo estos espacios. Muchas gracias, sí, fue una muy bonita experiencia que fueras mi maestra y tener compañeros de varios países de Latinoamérica. Muy padre. Sí, hasta teníamos de Estados Unidos en ese curso, ¿te acuerdas? Sí, de veras, esta compañerita muy participativa, siempre interactuando. Sí, Sí. de Carolina del Sur, de Puerto Rico otra. Estuvo muy interesante ese Muy grupo. interesante, muy padre, aprendimos mucho. Y de hecho, eres colombiana. Estuviste un tiempo en México, en la Ciudad de México, y viajaste a algunos estados del país. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Cómo la pasaste cuando estabas acá? Yo soy fan de México. Amo México, me la pasé súper bien, además porque, bueno, yo hago lo que hago, entonces para mí todo lo que es aprendizaje cultural es muy importante. Y tuve la oportunidad estuve viviendo ahí de planta 6 años. Bueno, de planta para mí es de planta con un departamento ahí, porque igual siempre estoy de viaje más o menos. Pero esos 6 años en México, viajé mucho por toda la República. Wow. Conocí todas las diferencias culturales. Hay tantos Méxicos. Amigos me dicen, yo conozco México, yo les digo, ¿cuál México conoces? Porque hay un México para los turistas que está súper diseñado el circuito y no se dan cuenta que están dentro del circuito de turistas. Hay un México central, hay un México de la costa, ¿no? Y de las diferentes costas, porque además son todos muy diversos. Un México indígena que me encanta, un México súper cultural, súper vanguardista. A mí me encanta ese contraste que hay en México de un estilo de vida súper de vanguardia, pero con mucha tradición histórica. Entonces, es una combinación de dos mundos muy particular, porque uno ve este apego. Para mí México es un país súper conservacionista, entonces uno encuentra una cultura muy apegada a las tradiciones, a las costumbres, obviamente a su legado histórico impresionante que tienen, de sus diferentes etapas también, ¿no? De influencias europeas, pero también indígenas, pero también un montón de cosas también latinas, ¿no? Todos estos híbridos. Más un país súper proyectado al futuro, muy conectado con la cultura norteamericana, obviamente, con una sociedad de consumo muy rápida, muy dinámica. Es muy lindo México para vivir. Pues yo tuve una gran experiencia, tengo muchos amigos allá, amo estar en México. Y de hecho, siempre que me voy de algún lugar, digo, me voy a volver a vivir a México porque me gusta, me pone de buenas México a mí. Me encanta estar descubriendo cosas todo el tiempo. Qué bonito, me encanta cómo lo describes.
y porque si alguien puede hablar de aspectos culturales y de comportamiento, pues eres tú, que eres una experta en eso. Y ahorita vamos a hablar más al respecto. Me encanta escucharte hablar, cómo describes. Y me acuerdo que una vez comentaste los tacos, que para ti los tacos mexicanos son una empanada abierta, algo así de Abierta. que es que fíjate palabras... que a veces eso de la comida, perdón que te interrumpí, pero me acuerdo porque eso fue una clase porque teníamos unos chicos que tienen un emprendimiento de empanadas. Y de repente alguien dijo que en México no se comían tanto las empanadas. Y yo, sí, pero están abiertas. Porque es lo mismo, una masa de harina que recubre un componente de carne con verduras o con papas o con lo que sea. Solo que acá uno ve el contenido y en la empanada cerrada no. Pero fíjate que esos son ese tipo de comidas que son trascenden, o sea, trascienden la historia, trascienden las culturas, porque es que son muy antiguos esos modelos de comida. Y uno no se da cuenta, pero todos tenemos una versión de esto en Latinoamérica y también en Europa. Entonces, son esas cosas donde uno no se da cuenta que se encuentra, pero cuando ves la parte de la historia, que es un tema que yo les insisto un montón siempre en las clases, tienes que conocer un poco la historia de tu categoría, tienes que conocer a profundidad la historia de tu servicio, de lo que tú haces, para entender cómo esto se ha desarrollado y cómo llegó hasta donde está hoy. Entonces, ese tipo de cositas te vas dando cuenta cuando investigas mucho sobre tu producto y tu categoría, ¿no? Es cierto. Sí, por eso me llamó la atención de que obviamente comiste tacos y probaste la comida local. Y también me acuerdo que algo comentabas sobre tu experiencia, ahorita vamos a hablar de eso, que has vivido en diferentes países de Latinoamérica y en Europa, y cómo te adaptas al vocabulario, ¿no? Y decías ciertas palabras que los mexicanos decimos, que dices, cuando hablo con un mexicano, pues empiezo, ¿no? A hablar, sí. cambio el vocabulario. El slang. El slang. El lenguaje es uno de los conectores más importantes en la cultura. Entonces todos en Latinoamérica hablamos español, pero todos tenemos un aterrizaje español adaptado a nuestro lugar, a nuestra región. Y eso se pone dentro o fuera fácilmente. Entonces yo como me tengo que estar adaptando rápido porque necesito conectarme con las personas, poder hacer una vida rápidamente en el lugar donde me voy a quedar un tiempo. El lenguaje es como mi conector máximo. Y hoy, ¿sabes qué me pasa, Rosy? Que me da a veces risa porque me oigo hablando con slang colombiano, obviamente porque soy colombiana, con palabras mexicanas porque me encanta decirlas, ¿sabes? Como, no mames, me encanta decir la frase así de... y tú viste que en la clase se me salen un montón de cosas que se me pegaron de México y ahora se me pegan cosas argentinas, entonces a veces digo, no mames, este pelotudo no está chévere. Y es como, ¿qué es esa frase? Una mezcla. Mezclada. ¡Wow! ¡Qué interesante! Pero sí, el lenguaje es muy importante para adaptarse. Sí, y qué mejor que tú que has vivido. O sea, una cosa es padrísimo visitar y disfrutar, pero otra cosa es cuando vives ahí. Y qué bueno escucharlo de tu parte, esos puntos que mencionas. Y aparte, pues, hablas otros idiomas, ¿no? Hablas inglés y hablas francés, en su momento lo platicamos. Entonces, sí, muy interesante. ¿Cómo surge tu interés por estudiar el comportamiento del consumidor? O sea, el comportamiento humano, pero enfocado al consumidor. Fíjate que el primero es un tema de formación, que estuve un tiempo trabajando en otras cosas, en la música, en cosas que a mí me interesaban. Y después, cuando conocí a Jürgen, volví como al mundo de la investigación, pero ya una investigación no enfocada en hacer antropología social o en hacer estudios culturales únicamente, sino con una aplicabilidad. Entonces, ese es como el gran parteaguas para mí, que es descubrir que esto no sirve solamente para escribir ensayos, que a veces no lee a nadie porque son demasiado académicos o porque son demasiado extensos, o a veces para algunas personas demasiado aburridos, sino que esto se puede hacer de una forma más práctica, de una forma que sirve, que tiene una aplicabilidad, que tú puedes ver la ejecución afuera y darte cuenta de que esas herramientas de las ciencias humanas y de las ciencias sociales clásicas sirven para hacer
estudios para ayudarle a las empresas o a las personas a mejorar en sus negocios, a encontrar una mejor forma de conectarse. Entonces ahí como que hice un súper clic porque me encantó la parte más pragmática de estas metodologías puestas en algo que tú puedes ver desarrollarse, porque yo puedo hacer unos estudios culturales divinos y hasta que no esté por allá viejita y muerta nadie le va a creer a mi ensayo. Pero acá realmente cuando yo hago un estudio para una empresa y veo que ejecutan toda la estrategia que se les plantea de innovación y demás, yo digo, lo estoy viendo en la calle y a veces les contaba en los cursos, siempre se los digo sin ser presumida ni nada, pero digo, ese producto lo hice yo, Sí. ¿no? O sea, fue parte de una innovación que yo sugerí y que estuve en el desarrollo y que después cuando lo ves ahí es como tu bebito porque lo ves crecer en la góndola, lo ves encontrar su familia, ¿no? Su target, que eso me emociona un montón porque a veces cuando voy en el súper y veo quién agarra los productos con los que yo he trabajado, digo, ese es mi target, o sea, para esas personas fue creado y cuando se lo llevan, significa que el mensaje se dio bien, significa que lo que le estamos queriendo decir a la gente está llegando y realmente se están sintiendo identificados, no solo con el producto, sino con el mensaje, que es muy importante acá, lo que comunicas. Entonces, a mí ahí me da mucha emoción porque digo, muchas veces quería uno hacer investigaciones, hacer proyectos lindos, culturales, pero no tienen una repercusión como quisieras o no tienes el alcance. Y cuando trabajo para empresas, siento que hago mucho de antropología cultural, pero con una finalidad. Y siempre me queda todo el aprendizaje, pues obviamente yo hago lo mejor para la empresa, pero después hay un montón de aprendizajes y conocimientos como estas cositas culturales que les comparto en los cursos, que me quedan a mí y que me sirven para ayudarles después a emprendedores, porque esos son los mega proyectos para empresas, pero que esos aprendizajes son los que hoy, gracias a la pandemia, empecé a usar para ayudar a emprendedores y a gente que no tiene estos presupuestos para invertir en grandes investigaciones, pero que todo ese conocimiento no sirve si está guardado en un cajón o si está escondido acá. Sirve si se puede transmitir a otras personas y se puede poner en práctica. Y eso me encanta. Me encantó encontrar esa área de aplicación para la investigación en ciencias sociales, que es una cosa maravillosa. Sí, y ha sido muy relevante y trascendente tus aportaciones cuando trabajaste con Jürgen en la empresa MindCode, ¿verdad? En MindCode. Ajá, y de hecho por eso estuviste en Francia, ahorita nos comentas de tu estancia y todas tus vivencias en Francia, estuviste en México y tuvieron grandes clientes, ¿no? Que atendían, Bimbo, Telcel y muchos más, ¿no? Entonces, muchas grandes. Interesante eso que me dices, que ahorita estás abriendo todo este conocimiento, toda esta metodología a pequeñas empresas o emprendedores. Claro, porque siempre, a ver, cuando entras en una línea de negocio, que es como nosotros trabajamos normalmente, porque esto implica una producción enorme, ustedes ya lo vieron haciendo las tareas y todo, y las personas que han visto el curso y los que no, los invito a que vean así como al menos mis en vivo para que entiendan un poquito el contexto de cómo es esta investigación. Implican el despliegue de gente, un montón de recursos, las bases de datos que hay que investigar, etcétera. Entonces, un emprendedor, digamos que no puede acceder a esto. Y ahora lo que estamos tratando de hacer es que aprendan a hacerlo de una forma más práctica, porque cuando se trata de un negocio más chiquito, pues ya no necesitan 5 investigadores, un director de investigación, a mí, o un equipo de innovación, o sea, no necesitan todo eso, lo pueden hacer in-house en su empresa, y si aprenden bien la metodología y la aplican bien, encuentran los resultados, y esa es la parte que a mí me da mucha satisfacción, porque la verdad que eso se lo debo a la pandemia, que estaba aburrida de estar encerrada y no poder ver a nadie y no poder hacer investigación, porque no, imagínate, mi trabajo es ir a casas de personas, yo digo, no puedo ir a casas de personas, y la otra parte del trabajo es hacer sesiones de grupo, no podía meter 10 personas en un salón porque me iban a meter a la cárcel casi cuando estábamos empezando, y de ahí surge todo esto de cómo llevar esto a las personas en más chiquito, que lo puedan hacer para su empresa, que les sirva. Los emprendimientos, que es una forma de negocio que hoy ocupa como un porcentaje muy grande de la economía en todos nuestros países, tiene una falencia terrible, y es que a los emprendedores les faltan herramientas para poder sobrevivir con su emprendimiento. Entonces, ya de por sí, empezarse a deprimir cuando no les va tan bien,
implica que el negocio empiece a caerse. Ser el único empleado y además dueño del emprendimiento también mata el emprendimiento porque a veces tenemos muchos miedos, entonces no delegamos. Y todo eso, digamos que lo vemos con una metodología que si se usa para multinacionales, pues imagínate si no va a servir en un emprendimiento, solo con un aterrizaje diferente. Y yo veo a muchos que empieza a irles bien y me pone muy feliz verlos crecer y mejorar su emprendimiento y todo con estas herramientas. Qué bonito la manera en que aprovechaste una situación como fue la pandemia y lo aterrizaste a otro mercado, ¿verdad? A otro. Sí, y es súper chévere además, a mí me encanta. Qué bonito, pues sí. Está bien padre también hacerlo online. Sí, porque el aprendizaje es el mismo, la interacción está muy bien y aprendemos mucho. Y estamos interactuando, ¿no? Muy padre. Sí. Coméntanos tus vivencias, todo lo que hiciste de trabajo, lo que aprendiste cuando estuviste en París. Mira, yo me fui a Francia porque me casé con un francés, pero cuando llegué allá no hablaba francés ni nada, así que fue ahí sí que está, o sea, una cosa es aprenderse las palabras de un lugar y otra cosa es aprender un idioma de 0, 0, 0. Eso, te digo que viví, o sea, me tocó aprender a hablar, a vivir sin hablar y yo vivo de hablar, así que te imaginarás que fue así como un choque rudísimo y me sirvió mucho porque los primeros meses cuando no hablaba nada me volví una observadora intensa. ¡Wow! Entonces mis primeros meses allá fueron de mucha observación, de observar a la gente porque no podía hablar y tampoco entendía lo que estaban hablando, así que lo único que me quedaba era observar comportamientos. Y después adaptarse a una cultura tan diferente a la nuestra. Ves que siempre nos dicen que el viejo mundo y el nuevo mundo, y eso parece una cosa que se puede dar por sentada, pero cuando cambias el switch de vivir en el nuevo y vibrante joven mundo en el que nosotros vivimos, que es América, por las asociaciones culturales que nos tocaron básicamente por la conquista y demás, pero vas a unos países de estos tan maduros y entiendes por qué es el viejo mundo. Porque son mundos donde ya todo el mundo se calmó, todo está organizado, todo está diseñado para que funcione. A mí me da mucha risa porque yo veía que decían en la planilla, así en la parada del autobús, del camión, decía 16:45, 48. Y yo decía, 16:45 o 16:50. Y las primeras veces yo venía y veía el camión y me quería morir y decía, ya está, y empezaba a correr. Y cuando yo llegaba a la puerta, el tipo cerraba y se arrancaba y se iba. Yo decía, está tomando el pelo. O sea, y miraba el reloj y era las 48, porque el señor tiene que arrancar a las 48. No a las 45 ni a las 50, a las 48 para cumplir con el recorrido y en la siguiente parada estar a la hora que es, porque la gente no puede perder tiempo. Entonces es una cosa muy eficiente, son ciudades como súper eficientes. Sabes que un poquito, ahora que me lo preguntas así, y que acabo de hablar de México, me doy cuenta de que tienen muchas cosas en común, digamos, en esa parte cultural, y ves que hay una muy grande influencia de la cultura francesa en México. De hecho, Reforma se hizo porque querían emularle el Champs-Élysées de París. De hecho, al principio le decían el Champs-Élysées de México, a la calle Reforma. Okay. Y hay también todo este conservacionismo cultural, y ni hablar de la vanguardia en Francia, ¿no? Son generadores de tendencias en un montón de cosas. Yo siempre les decía ya que ustedes que se inventaron la cultura, porque ellos tienen les encanta, ¿no? Presumir todas las cosas que ellos han hecho. Y un poco me daba risa porque ellos de verdad se sienten así. Se los decía porque era mi observación. Ellos se sienten que se inventaron la cultura y ellos dicen como, qué bueno que tú sí lo entiendes, ¿no? Les gustaba la cultura de muchos lugares, pero sí hay como una casi fanatismo por la vida cultural, por ejemplo, por la historia, ¿no? O sea, estos sí que cuidan su historia y la quieren contar y quieren que se preserve y quieren que las otras generaciones lo sepan. La arquitectura es una cosa bellísima porque está súper, súper bien conservada, nada más porque tiene el presupuesto para hacerlo. Y no pasaría una cosa que pasa en Colombia o en Perú, que tumbamos cosas viejas para hacer el edificio nuevo. Eso
esos cajones así larguísimos y todo eso, no se parece que está buenísimo. Allá no hay el menor riesgo de que te dejen tumbar una casa antigua para hacer un edificio nuevo. O sea, eso no va a pasar. No va a pasar. Entonces hay mucho cuidado de esto, de toda esa parte tan antigua, tan histórica, tan bella de que conocemos de París. Yo viví en una ciudad, después viví en otra ciudad que se llama Bordeaux y después viví en otra que se llama Biscarrosse, que Bordeaux es una de las ciudades más antiguas de Francia. Hay puertas de la época de los romanos. Wow. O sea, cuando los romanos viajaban y estaban colonizando el mundo, ¿no? Cuando el Imperio Romano, están las puertas, que eran las puertas de entrada a las ciudades. ¿Te acuerdas que antes hacían como una muralla y una puerta de entrada? Esas puertas de la época del Imperio Romano están en Bordeaux, con lo cual es una ciudad muy, muy antigua. Tal vez tiene cosas un poco más antiguas que París, incluso yo diría, y están ahí. Entonces, es como vivir dentro de un museo. Es una Qué cosa, bonito. una experiencia bellísima. Pero además entrar a una cultura muy, muy desarrollada, muy avanzada, avanzada también socialmente, porque ves todo esto de el orden, por ejemplo, el respeto por el otro. Ellos literalmente allá se redactaron los derechos humanos y los hacen vivir a rajatabla. Ves que en el escudo francés dice libertad, igualdad y fraternidad. Bueno, eso vive dentro de la cultura francesa en todo lo que hacen, absolutamente en todo lo ves. Entonces es muy lindo porque te das cuenta de que ellos también fueron un imperio, ¿no? Tuvieron su Napoleón que conquistó todo el mundo y bueno, el imperio francés también fue tan poderoso como lo es hoy el imperio americano y demás, y todos los imperios que hemos visto pasar. Y tienen todo ese bagaje que yo digo, ya aprendieron la lección de por qué evitar una guerra, de por qué cuidar a los ciudadanos, de por qué preservar la cultura, o sea, son el viejo mundo porque después de todo lo que han vivido desde los bárbaros hasta hoy, aprendieron un montón de lecciones y ya no se desgastan en tratar de inventarse la rueda todos los días, sino de hacer que esa rueda funcione y que venga lo siguiente. Hace poco, el año pasado, cuando estaba la pandemia en todo su furor, Macron, el presidente de Francia, salió a decir que él había contratado a los 80 personas más brillantes del mundo para diseñar el plan de cómo iba a ser el mundo después de la pandemia. Y digo, ¿eso se le ocurre a quién? A un presidente de un país como ese. Sí. Él no quiere resolver hoy, él quiere saber qué va a pasar después y contrató a las 80 mentes más brillantes en diferentes áreas. Hay médicos, hay ingenieros, hay artistas, hay todas las mentes brillantes de todas las áreas planeando el futuro en Francia. Wow. Eso es el viejo mundo, eso hace una persona madura, ¿sabes? Dice, no nos vamos a enganchar con el quilombo de ahora, nos vamos a ir a pensar qué vamos a hacer después. Y seguramente Francia va a estar muy preparado después de la pandemia, porque tienen 80 mentes brillantes diseñando lo que va a pasar después. Eso es el viejo mundo. Y todo eso allá me impresionó porque nosotros somos unos acelerados y unos locos y allá la gente no entiende que tú vivas con prisa. O sea, les molesta esto porque es como que tú eres un desordenado. Si tú vives corriendo, si tú tienes que llegar tarde, o sea, como que eso es como de mal gusto para ellos. Wow. Una adaptación bastante rara. Qué interesante eso que nos comentas. Oye, pero ¿cómo fue al inicio? ¿No tuviste como un choque cultural de venir tú de ir de Latinoamérica y llegar a... Y luego cuando empezaste a hablar, ¿cómo fue empezar a comunicarte en francés? Mira, muchas cosas raras. Una es que, claro, empezar a hablar era como hablar como una niña de 2 años, porque hablas mal. Y ves que siempre dicen que los franceses son unos engreídos y que no te hablan en inglés, allá todo el mundo habla inglés, y muchos hablan español, y en Bordeaux muchos hablan español porque está la frontera con el País Vasco a 4 horas de Bordeaux. Pero nadie te dice porque te hacen hacer el esfuerzo. Tú eres la invitada, tú adáptate, tú esfuérzate, y tú te das cuenta cuando ya les caíste en gracia porque te hablan en inglés o te hablan en español. Ya le ponen ondita y ya te ayudan un poquito o te corrigen lo que estás diciendo en francés. Sin ese castigo terrible de que estás hablando y te miran como, no entiendo nada. Me pasaron muchas cosas duras para el ego, como que allá no importa quién, que tú eras la antropóloga, que ha hecho 1000 estudios, no les interesa. Cero.
cero, porque allá está la primera escuela de antropología, con lo cual, a ver, Jean-Claude Lévi-Strauss es francés, padre de la antropología moderna, o sea, entonces tú echas tu cuenta y te dicen como que eres una cajera del supermercado, casi casi cuando hablas, y yo decía, a ver, que te estoy Ay, hablando Dios. de mis investigaciones. Muchas cosas de neuromarketing no están permitidas allá, Ay, muchas. ¿por cuestiones Entonces legales? sí, Oh, porque no respeta los derechos humanos, más o menos. ya, ya. Entonces hay como un beta para eso. Siempre pensé que el marketing y la parte de publicidad ya era como muy interesante y no, porque tienen otra forma de vender las cosas, entonces no les interesa la comunicación masiva tanto como en Estados Unidos o como en Latinoamérica, la comunicación masiva. Todo lo masivo allá no es bueno, más o menos en resumen. Es una sociedad muy aristocrática, entonces ellos necesitan la exclusividad, necesitan los rituales, necesitan un montón de cosas que nosotros no. Y esos son descubrimientos como súper, súper interesantes porque, o sea, porque la publicidad es como tan X. O sea, como que yo veía los comerciales y decía, es que es hasta medio tonto este comercial. O sea, como que los productos que no son premium tienen Ajá. publicidad y los que son muy premium tienen otro tipo de publicidad muy sofisticada. Oh. Entonces, digamos que para mi parte laboral era una cosa muy rara, muy compleja a veces, porque yo decía, ese comercial es tan chafa, o sea, está feo eso, pero es porque no lo entiendes, porque es cultural. Entonces a ti no te pega porque ni siquiera lo estás entendiendo, tal vez en el trasfondo, la parte esa del inconsciente que yo siempre les hablo, esa parte no me llegaba a mí. Pero Okay. tuve un lado que amé, y yo creo que esos fueron unos años súper prolíferos para mí profesionalmente, que era venir con todas esas tendencias que aprendí allá a Latinoamérica a hacer proyectos. Entonces ahí hice muchos proyectos en Perú, que después me fui a vivir allá un año. Estuve en México, todos mis clientes, o sea, cualquier proyecto que yo hacía, hice un proyecto por una empresa de jugos, por ejemplo, y yo les traía empaques, sabores, los conceptos, ¿no? Allá ya, por ejemplo, lo orgánico un poco pasó de moda y están en la tendencia bio. Entonces yo les traía todo esto y les decía, esto va a ser el futuro, miren que allá lo orgánico ya pasó, ahora están en lo bio. Y lo bio si recién está entrando a Latinoamérica, yo te estoy hablando de 8 años atrás. Yo Wow. decía, esto viene, y estos son los empaques, y bio significa esto, y bio significa que el empaque tiene que ser en estos materiales, y que los sabores se manejan así, que bla, bla, y hasta la forma de cultivo, porque si tú quieres vender un producto que sea bio, tu cultivador de zanahorias tiene que tener certificación bio para poderle poner el sello al producto. Y hacen o sea, van de agricultura y revisan que los componentes de la tierra y etcétera, etcétera, para que te den el sello bio. Y yo les decía, son los de los jugos, y ellos, yo los veía que estaban re fascinados porque, digamos que ahí ves que tendencias es un tema que a mí me encanta, Ujú. y que también hago muchos estudios de tendencias, pero acá era realmente traer la tendencia que va a estar en 5 o 10 años afuera, eh, ya hecha. Entonces como que aprendí un montón de los de alimentos, hice un montón de proyectos que yo les traía las muestras de allá. Entonces cada vez que llegaba con las presentaciones y con el final del proyecto a la entrega, traía las cosas de esto va a ser así seguramente en unos 4 o 5 años acá o en 10 años porque hay cosas a las que les falta más desarrollo. Y son cosas de tendencias que yo todavía hoy veo y digo, yo eso, les dije que iba a venir porque lo vi allá, no porque ya me lo inventé, porque lo veía allá y esos son los países que generan tendencias y que después todos, cuando baja el mainstream, pues las copiamos, las adaptamos. Y eso fue muy, muy, muy enriquecedor porque es como vivir un poquito adelantado lo que va a pasar en nuestros países y está bien interesante. Qué gran ventaja, ¿no? Tuviste y vivir lo mejor de allá e implementarlo acá para impulsar las empresas a través de tus proyectos. Qué padre toda tu travesía, digamos, todo el tiempo que estuviste allá. Y una vez escuché que comentaste en un video de Via Lab, estás dando un curso, cómo era tu experiencia cuando ibas con las señoras a entrevistarlas a las casas, que tenías que llegar con una actitud como de aprendizaje para que te dejaran hacer la investigación, algo así. Sí, ni te hagas el interesante ni el inteligente porque
no caes bien. Tenías que Tienes que hacer escuchar. el estudio, algo así, ¿no? Ah, escuchar. Tienes que escuchar. No, a ver, los latinos somos muy habladores, para empezar. Y somos muy confianzudos. Ok. Digamos, tú llegas y de entrada ya estás tuteando, por ejemplo. Ujú. Hola, y no sé, y hablas más fuerte y te ríes y haces el chiste y le tomas del pelo a la persona y digamos que esa es la forma en la que uno conecta y obviamente como eso a mí me funciona bien en Latinoamérica, yo llegué allá y dije voy a ser la simpática de siempre y resulta que esto caía re mal porque era como un abuso de confianza que además de que te están dejando entrar por las malas a su casa, tú además llegues con exceso de confianza. Entonces, incluso a mi suegra yo un montón de tiempo le tuve que hablar de usted porque por las edades y por los estatus, hay gente a la que tú jamás en la vida le vas a hablar de tú, así sean de tu familia, porque era mi familia, o sea, era mi suegra, ya iba a comer a su casa y todo, y yo decía, ¿por qué le hablo? O sea, porque y te toca aprender además el francés, de usted y de tú, porque tampoco puedes, digamos, a la cajera del supermercado hablarle de tú, porque no son amigos. Entonces, en una entrevista, imagínate cuando uno llega de confianzudo a hacer el chiste, lo mal que cae. O sea, Tuviste que adaptarte. yo porque hacen mala cara, a ver. Eso me di cuenta que no, que tenía que llegar, ser súper respetuosa, esperar a que me dieran ellos la confianza, o sea, hablar de usted, hablar súper moderado, no extenderme en las explicaciones, no hacer chistes, y si ya después de un rato ellos me daban pie, podía ser un poco más simpática, pero si no, es como que A lo que guarda tu lugar, no te abuses, no me hagas sacarte de mi casa. Y wow, eso es muy, muy raro para uno porque los latinos somos re amigueros y confianzudos qué y no se ve interesante bien todo, allá. todo lo que fuiste aprendiendo y adaptándote, ¿verdad? Qué bien. Como sabemos, trabajaste con Jürgen Klarik y si bien él no menciona, bueno, en ciertos aspectos o en ciertos momentos sí menciona que tú eras parte clave de su equipo, pero sí lo mencionaba en general. Decía, yo tengo un equipo de antropólogos, sociólogos que hacen investigación a nivel profundo y con conocimiento y ellos son los que me ayudan con mi negocio, con mi proyecto y tú eras una de ellas. Parte ¿Cómo fue esa experiencia trabajar con Jürgen y con todos los demás, incluso Ricardo Ferrer, que estuvo ahí también, ¿no? Sí, mira, yo quiero mucho a Jürgen, compartimos muchas cosas, o sea, compartimos una parte muy importante de mi vida. Siempre estoy súper agradecida y se lo digo siempre, o sea, estoy súper agradecida porque básicamente me cambió la vida, ¿me entiendes? Yo estaba re feliz trabajando en unos festivales de rock y con bandas de rock y mi vida rock and roll, como digo yo. Y eh, me enamoré de todo lo que tenía que ver con esta parte de hacer investigación, como te decía al principio, de con ciencias humanas. O sea, como que encontrarle una aplicabilidad, un montón de metodologías científicas que a veces parecen que no tienen mucha aplicación más que para la parte académica. Fue un gran descubrimiento. Pero además nos hicimos súper buenos amigos, entonces eh, compartíamos todo, viajábamos juntos, hacíamos investigaciones juntos. El equipo era bastante grande. De hecho, cada oficina tenía su director de investigación. Yo era director de investigación de los proyectos de Jürgen. Después me fui a México. De hecho, por eso yo llegué a México realmente. Fui director de investigación del equipo de investigación de Michael en México, con Ricardo, que era el director de la oficina. Y era un equipo tan ecléctico y tan interesante, porque todos con nuestras propias locuras, pero todas juntas en la mesa, a veces está bueno porque de tantas locuras salen cosas increíbles. Y amo esa parte de mi vida. La verdad que me la pasé súper bien. Jürgen es muy abierto a aprender, ¿sabes? No es como alguien que llega a ver, Jürgen te deja hacer, ¿sabes? Él te dice, hay que hacer esto y te da como unas pautas y después dice, y tú hazle como quieras y como puedas. Y eso hace que tú te desarrolles realmente. A mí me caga literalmente trabajar con gente que quiere que haga lo que lo que te dicen que hagas. Yo digo, Okay. qué aburrido eso. Qué aburrido que te digan, piensa pero así. Sé creativo pero así.
porque no te dejan desarrollar tu potencial, porque no te dejan crecer y porque además se pierden de quién sabe qué idea genial que tú puedas tener por ahí. Toda la gente tiene ideas geniales. Y eso, digamos que eso lo aprendí mucho con él y siempre en las mesas de análisis, después cuando yo ya estaba como a cargo de los proyectos y eso, yo decía, aunque sea, y sabes que pasaban cosas muy chistosas ahora que lo recuerdo porque amábamos estar en la oficina, o sea, era como una adicción estar en Mindcode. Tenemos unos salones divinos, unos espacios súper chéveres para trabajar, todos muy lúdicos y todos pensando en que el cerebro funcione como tiene que funcionar para hacer esto. Y estábamos un día en una mesa de análisis y la chica que limpiaba la oficina entró a la sala de juntas y porque era así, como somos los latinos, ¿ves? Se entró ahí porque quería oír la charla. Y entonces yo me volteo y le digo, a ver, Paulita, pero estábamos en una discusión de un insight, porque éramos intensos, además nos enojábamos y nos peleábamos por un insight, era con Jürgen, o sea, de no, porque yo vi, no, pero es que no, es así. Y nos apasionábamos con todos los proyectos mal. Y entraste y le digo, a ver, Paulita, ¿tú qué opinas de esto? ¿No? Entonces le digo, si tú en tu casa tienes que hacer eso, ¿no? Dice, no, yo los estaba oyendo y la verdad es que yo coincido con lo que acabas de decir, porque así funcionan y cuando uno tiene hijos y no sé qué, ¿verdad? Entonces empezó a explicar y dice, ven, yo también soy una analista. Porque divina, además yo amaba a Paulita, porque me hacía, aparte, ella, claro, nos ponía mucha atención y como esto es tan apasionante y como es tan interesante, ella ahí mientras limpiaba y nos oía hablar, y nos oía discutir y nos oía armar los entregables para los clientes y las propuestas, ella hacía sus aportes así, que es como lo que hacemos nosotros, poder escuchar a la gente y convertir eso en una cosa que cuando se las devuelves, los haga sentir conectados con lo que estás diciendo. Entonces, era como tan apasionante y eso, te digo, lo aprendí mucho con él de hay que escuchar a todos, aprende a escuchar. Y ves que yo ahora en el curso siempre les digo, una boca, dos fosas nasales, dos ojos, dos oídos. Entonces, habla menos de lo que escuchas, ves y hueles. Dale permiso a tus otros sentidos de hacer lo que tienen que hacer. Y cuando escuchas, cuando te vuelves una escucha, aprendes tantas cosas. La gente a veces tiene una sabiduría tan increíble. Yo digo, a veces tengo unas conversaciones en el trabajo de campo que yo digo, esta persona, puta, qué forma de pensar tan increíble, ¿me entiendes? ¿Cuántas cosas te dicen en una hora que te transforman y que te hacen pensar diferente incluso? Y solamente se trata de cierra tu pico y escucha al otro a ver qué es lo que quiere, qué es lo que tiene para decir. Entonces, digamos que eso lo aprendí un montón de Jürgen, que siempre decía, vamos a preguntarle al taxista, vamos a preguntarle al mesero, vamos a... Y vivíamos hablando con gente en la calle, pero porque queríamos oír cosas. Y les cuento en los cursos siempre que salíamos a la calle nosotros y era, vamos a por la calle descubriendo códigos. A ver, ¿cuál tú crees que es el código de esta tienda? ¿Tú cuál crees que es el código de esta? ¿Tú cuál crees que es el código de esta marca? Porque cuando sales a la calle con no los lentes de un investigador, empiezas a ver que afuera hay un montón de mensajes por descifrar. Y hacíamos esto todo el tiempo y como viajábamos un montón, todo el equipo y bueno, Jürgen y yo íbamos a todas las reuniones con clientes, entonces era doble tiempo que compartíamos. Esto se volvió una forma de pensar, se nos convirtió en una forma de pensar y de ver el mundo y de ver las cosas. O sea, yo creo que si le preguntas a Ricardo o a Jürgen, cosas diferentes hoy, porque es que Jürgen ahora está con lo del sector inmobiliario, los bitcoins, estas cosas, el trading. Ricardo está con su centro de espiritual, ¿no? De su encuentro con la espiritualidad, que es muy lindo. Pero yo sé que algo que nos va a pasar a todos hasta que estemos viejitos es que no podemos ver el mundo sin pensar en esos tres cerebros, sin pensar en el valor simbólico, sin descubrir el significado inconsciente, porque se te convierte, y yo no sé si a ti te pasó, Rosy, después del curso, que tú ya sales a la calle y no puedes solo ver lo que está por delante, quieres ver lo que hay detrás de eso, quieres descubrir más, quieres entender, te das cuenta que hay un montón de significados simbólicos detrás de las cosas, del comportamiento de la gente, incluso cuando alguien está enojado y te está insultando, dices, ¿por qué se enojó tanto? ¿Qué significará esto para esa persona que le tocó un botón, parece el reptil que lo hace explotar? Y te cambia hasta la forma de andar por el mundo y de relacionarte con las personas. Totalmente, sí, porque entiendes otro contexto más completo, ¿verdad? Más puntos. No es contra mí,
algo le pasa a esa persona, no es contra mí, no está enojado conmigo, está enojado con algo de su pasado o de su historia, o esto tiene un significado para él que es súper trascendente que yo no puedo ver porque para mí no lo es. Ujú. Ves a las personas, las ves, las quieres ver por dentro. No te quedas con, está enojado, quieres saber qué hay en su vida que eso representa algo tan importante que está dispuesto a pelearse contigo y dejas de ver las cosas personales. Sí, y se me hace bien interesante. Hay un científico que sigo en las redes sociales, un neurocientífico, Calixto, Eduardo Calixto, y seguido a veces que lo entrevistan y cuando explica, me encanta escucharlo cuando hablas del amor. Oh, es que cuando te enamoras, el cerebro, entonces te explica el amor desde el punto de vista neurocientífico. Científico. Interesante. Pero pues es así, pues. Y es interesante. ¿Cómo llegas, hablando de las neurociencias, cómo llegas a tu interés o aplicar las neurociencias en tus investigaciones? ¿En qué momento Mira, fue la decisión? cuando empezamos a evolucionar nuestra propia metodología, se te empieza a quedar corto el escenario. Entonces empiezas a buscar más. Siempre nosotros hablamos de entender cómo funciona el cerebro, con lo cual caímos en el mundo de las neurociencias rápidamente, ¿no? Encontramos el mundo de las neurociencias, además de fascinante, el conector la patita que nos hacía falta para acabar de entender cómo era que funcionaba el cerebro, porque cuando ves comportamiento, y por eso yo siempre les digo, es neurociencias del comportamiento. No es neurociencias, que es una cosa fisiológica que le interesa a casi que la base es médica, entonces tiene toda esa connotación, sino que es cómo esa parte fisiológica del cerebro influye en nuestro comportamiento. Es el fit perfecto. Esto hizo clic, como el anillo que te calza en el dedo perfecto. Entonces, fue un descubrimiento espectacular porque ahí sí que nos pusimos densos en el buen sentido de la palabra, ¿no? O sea, nuestro nivel de profundidad para los proyectos era altísimo porque tenía todos los ingredientes, 6 ciencias aplicadas y esta patita de neurociencias le dio el validador. Entonces, ya ahí, bueno, yo me apasioné con el tema y me empecé a capacitar en todo lo que tenía que ver con neuro y con entender cómo funciona el cerebro. Y cuando entiendes cómo funciona esta cajita, tú tienes todas las respuestas, literalmente, para todo en la vida. Porque todas las cosas que hacemos afuera están relacionadas con una persona que tiene un cerebro ahí adentro. Y si sabes cómo funciona ese cerebro, tienes una herramienta, un as bajo la manga para tomar decisiones y para actuar increíble. ¡Wow! Qué grandioso. Y mucho que aprender, ¿verdad? Mucho que aplicar, aprender y aplicar, aprender y entenderlo. En todos los aspectos, ¿verdad? Personales. Todo es evolutivo. Todos. ¿Mande? Todo es evolutivo, Rosy. ¿Sabes? Si nosotros nos hubiéramos quedado con la primera parte de Mindcode, que era increíble y de la metodología, y nos hubiéramos aferrado a esto, no hubiéramos alcanzado lo que hemos alcanzado hasta hoy. Porque el cambio le cuesta mucho al cerebro, porque este cerebrito y el reptil son unos ahorradores de energía terribles. Entonces, todo lo que significa cambiar y gastar energía extra no le gusta mucho al cerebro. Hicimos un gran trabajo en no enamorarnos de nuestra metodología y seguirle cambiando y seguirle metiendo y seguir innovándola desde adentro. Y eso yo creo que es una de las cosas así grandiosas que ha hecho que todos podamos evolucionar en diferentes áreas. Yo me quedé en la parte de investigación porque es la parte que a mí me gusta, más la parte de docencia que me encanta hacerla, pero cada uno en lo suyo y con lo que pudo aportar y aprendió, siguió transformando esto, ¿no? Entonces esto es un proceso de transformación continua de la metodología, de nosotros, de la forma de lo que hacemos, de lo que vamos desarrollando, lo que vamos haciendo a futuro, porque eso fue lo que hizo que esto pudiera crecer y es como el mundo ha llegado a donde está hoy. O sea, si nos hubiéramos quedado enamorados de la revolución industrial del vapor, pues no tendríamos hoy estos aparatos maravillosos y tú y yo no estaríamos hablando por esta cámara como los supersónicos. No, Sí. esto era como ciencia ficción que la gente se veía en una pantalla. Y hoy es la cotidianidad de nuestras vidas. Pero es esa capacidad de poderse cambiar y transformar y adaptar y generar cosas nuevas lo que hace que el mundo siga girando. Entonces, eso aplica también para la vida de uno.
estar dispuesto a cambiar, a romper paradigmas, a algo, aunque lo ames y te encante, de estar dispuesto a soltarlo para ir por otra cosa mejor. Y así fue que terminamos haciendo un neuro, diciendo, está fantástico, pero ¿y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y todos los días estamos en el ¿y qué más? Y en neurociencia, ¿sabes qué? Todos los días pasa algo nuevo ahora, porque al fin el mundo se enteró de que esto era re importante. Entonces, las neurociencias, digamos que se han súper desarrollado en los últimos 10 años, en lo que no hicieron 100 años hacia atrás. Primero, porque era imposible ver un cerebro vivo en funcionamiento, ¿no? La aparición de las tecnologías fue lo que hizo que nosotros pudiéramos entender un poquito más del cerebro, porque antes la única forma de ver el cerebro era cuando el personaje se moría. Pero el fMRI, el electroencefalograma, todos estos aparatos nos permiten ver un cerebro vivo en funcionamiento, y ahí es que empezamos a aprender, y nos falta por aprender un montón, así que esto es una tarea de aprendizaje continuo, no se acaba nunca. Qué bien que lo recalcas. Y por cierto, ¿cuál es tu opinión entre las neurociencias y lo que están avanzando con la inteligencia artificial? ¿Cómo va a surgir esto? Son complementarios para mí. Okay. Porque todo lo que están aprendiendo en neurociencia tratan de aplicarlo a esa IA. Entonces, si tú ves el asistente de Google del futuro, todos los tests que han hecho son impresionantes. O sea, llama, hace una reserva para la peluquería, conoce la agenda de la persona, habla como si fuera ella. Elige cuánto tiempo va a durar la cita pensando en cuándo fue la última vez que se cortó y se pintó el pelo. Entonces deduce que en la próxima cita también se va a quedar pintar el pelo. O sea, hace deducción. Lo que pasa es que todavía nos falta, yo pienso que todavía le falta un poco de desarrollo, o sea, de crecimiento a la IA para lograr tener... Es que nosotros somos impredecibles, ¿ves? Y la máquina tiene una programación. Lo que hace que que no se salga del programa. Y nosotros nos salimos del programa todos los días. Yo soy una persona ecuánime y racional hasta que pasa algo que me hace irracional y me pongo loca y no sabes, ¿y está por qué? Termino agarrando cachetazos al taxista. Y no puede ser Zoe, pero sí es Zoe, aunque al otro día vuelva a ser ecuánime y controlada. Nunca he agarrado cachetazos a un taxista, pero pienso que si algún día pasa algo, podría pasar, ¿me entiendes? Porque nuestra programación, nuestro software, no tiene un marco de referencia. En cambio, el software de la IA tiene un marco de referencia del que no se puede salir. Entonces, ¿qué tiene que avanzar? El cerebro del que está desarrollando el software para que ese software sea cada vez más amplio y le dé la posibilidad al otro de no ser tan predecible. La IA es predecible. Nosotros somos impredecibles. Muy bien. Me voy a aterrorizar el día que la IA sea impredecible. O sea, ahí ya todos, Dios mío, apaga y vete porque nos van a superar las máquinas. Pero eso falta mucho, esperemos, porque lo que yo he concluido, Zoe, en la inteligencia artificial es que está haciendo la función del córtex, pero el límbico están trabajando ya con las emociones de los cerebros, programarlos, y obviamente el reptil, pues no, ¿verdad? No va a tener instinto. ¿Con esto que he concluido? Totalmente. Ahora le están tratando de poner emoción. Si te das cuenta, por ejemplo, la asistente de Google, que me parece la más desarrollada, Siri, todavía está un poquito mensa. A veces me desespera porque le preguntas y contesta, pero una gilada que nada que ver. Y yo digo, esta chica está bien estúpida. Y se enoja cuando le dices estúpida. Además, me encanta porque entras a discutir con Siri y se pone mal. Pero la de Google le han empezado a imprimir gestos emocionales. No es porque la IA sienta. Lo programan. Solo que puede interpretar, por ejemplo, hace las pausas en las llamadas. Déjame ver. No necesita hacer esa pausa. Esa pausa es una programación para que busque información. Necesita milésimas de segundo la IA para buscar información. Entonces dice, déjame ver, y en eso encontró la agenda para determinar el horario, por ejemplo. Pero esa pausa activa que hacemos los humanos cuando hablamos es un gesto emocional realmente, no es del córtex. Y la IA lo está haciendo imitando un comportamiento para tomar tiempo para buscar información, que está increíble. Ya imitar la emoción implicaría que se salte la parte racional la IA para tomar una decisión 100% emocional. Por eso te digo que la IA es 100% predecible, porque el software está programado para que sea así.
Y no voy a poder imitar esa parte hasta que ese software no evolucione mucho más, de no puede arrancar en cólera porque le gusta una cosa o no le gusta la otra, porque a la IA no le gusta algo. Está programado, Ajá. pero no lo puede discernir como bueno o malo, o me gusta o no me gusta. O sea, eso es un poco complejo y me siento que lo dije enredadísimo, pero No, está claro. ¿está bien? Ok. No, sí, completamente, gracias. Oye, me encantaría escuchar tu opinión de los seguros, desde el punto de vista de categoría de negocios, de lo que hacen en las personas. ¿Qué opinas? Lo que beneficia a las personas. Mira, justo ahora estoy trabajando con una aseguradora, así que no voy a poder hablar mucho. Comprendo. Pero a los seguros, ¿qué les pasa? Que también es cultural. Tan cultural que tú puedes ver claramente cuando ves los análisis de los países que más usan seguros y los que no, que Latinoamérica es el desmadre del joven y vibrante nuevo mundo. ¿Qué me va a pasar? Sí. La madurez de los países del viejo mundo, incluso de Estados Unidos, porque tienen esta sociedad de consumo tan rápida, tan dinámica, que quieren los seguros, pero porque eso les da paz interior. Nosotros no. Nosotros esperamos a ver que eso no me pase, ¿no? Ponemos la medallita de la Virgen de cada uno, la de Guadalupe en México y la del Carmen en Colombia. A mí me da mucha risa porque es literal así. No pongo el seguro de cobertura completa en el auto, solamente el de que él cubre al otro, como si mi carro no le fuera a pasar nada, este es inmortal, y le pego la estampita de la Virgen del Carmen y la Virgen de Guadalupe y la Virgen que sea, y entonces me cubro solamente por el otro y el mío, la Virgen lo protegerá. Y yo digo, amigo, ayúdale un poco a la Virgen pagando tu seguro, porque cuando tengas pérdida total, la Virgen no te puede reembolsar el auto. Te va a cuidar de que no te hayas matado en él, pero de que no puedas recuperar tu auto, no. Y nos pasa eso en Latinoamérica, somos cero previsivos, porque vivimos muy el hoy, no miramos mucho el futuro, nos cuesta eso. Y si ves, los índices de consumo de seguros en Estados Unidos y en Europa son muy altos y aseguran todo. O sea, hay el seguro de auto, el seguro de renta, el seguro de casa, el seguro del trabajador, el seguro de desempleo, hay el seguro del seguro del seguro. Y Sí. nosotros andamos viendo cómo evadir el comprar un seguro. Ya ni hablemos del seguro de vida, que es súper difícil de vender en Latinoamérica, de seguros de vida. Yo admiro a los vendedores de seguros, son mis vendedores favoritos. Gracias. Sin duda. Son unos machos para vender, porque yo digo, hay que vender un intangible que además se relaciona con que te mueras para ganar el beneficio. Hay que convencer a la gente. Híjole, sí, es que ahí está el reto, pero también ya están con inversiones, si te pasa algo en el Inter, o sea, ya han ido actualizando, como bien dices, como decías hace rato. Sí, los seguros, digamos, que han tenido, es que los seguros son tan viejos como la humanidad. Correcto. Los seguros son muy, muy antiguos. Uno piensa que los seguros son una forma moderna y no. Hay seguros por allá desde los fenicios para asegurar cargas en los barcos. O sea, para garantizar que si pasaba algo en el medio y la tormenta se llevaba el barco y la carga, no te quedaras en la calle, en la ruina. Entonces son un modelo muy, muy antiguo que ha ido evolucionando, pero que evolucionó en esas culturas, y en las nuestras somos un poquito más desparpajados en que eso ahí cuando llegue el momento yo veo ahí cómo resuelvo, y en el cómo resuelvo te la pasas re mal, y a veces yo veo gente que ha tenido accidentes de autos y siguen sin tener el full cover, y yo digo, ¿en serio estás esperando otro accidente para tener que comprar otro carro de cero? O sea, no mames. Es cierto, sí. Pero cuesta que la gente se conecte con esa parte previsible, de la previsión, porque un seguro es prevenir el futuro, no jugar al azar. Y a nosotros nos encanta el azar en Latinoamérica. La echada de dados, a ver qué. El retar, ¿no? El destino un poco. Wow. Me encanta. Porque eso hacen los jóvenes. Ajá. ¿Mande? ¿Los jóvenes qué? Eso hacen los jóvenes. Tomar riesgos, desafiar la muerte, desafiar el destino, desafiar al adulto, desafiar al otro, desafiar la autoridad, desafiar todo.
Y ahí es donde se nos sale nuestra adolescencia como cultura. Interesante escuchar esa parte, escuchar tu punto de vista, Soy. Porque sí, el riesgo está sin importar la edad. Y si ya ves los números actuariales que usan en la aseguradora, pues muchos jóvenes tristemente mueren en accidentes. O sea, entre más Sí. joven, más alta la probabilidad que muera en accidente de acuerdo a los números actuariales. Entonces, lo acabas de describir muy bien porque es la cultura, como dices, la forma de pensar. Sí. Fíjate que he hecho muchos estudios de seguros en varios países de Latinoamérica. Wow. Y es igual o sea, esa parte de no poder conectarse con la previsión pasa en México, pasa en Perú, pasa en República Dominicana. Me pasó una cosa muy particular con un estudio de seguros en República Dominicana. Allá sí están, pero aún más locos, porque además es una cultura tan divertida que estas cosas no pegan en una cultura donde todo es diversión, donde la gente está como eufórica, ¿sabes? Ellos son como muy felices y como muy de la fiesta y como muy desparpajados, entonces como que los seguros son como una cosa súper lejana y súper aburrida. Y, y me da risa salir unas cosas que yo decía, ¿cómo voy a bajar? O sea, ¿cómo voy a hacer una estrategia para vender un seguro acá? Si básicamente es como que ni registran la charla, o sea, allá es muy particular. Panamá no, por ejemplo, porque tienen una gran influencia norteamericana, entonces tienen como un cliccito en un segmento, en un nicho que tiene súper claro el tema del seguro. En México no mucho. En México son así medio también como en Colombia, yo creo, y como en Perú, que eso con la estampita de la Virgen y ir a rezar el auto y la cobertura para el otro ya está, y ni hablar de otros seguros. Y me parece que lo que ha avanzado mucho es los microseguros, que yo digo que esa es la escuelita de los seguros, de los grandes seguros. Cuando la gente empieza a relacionarse con microseguros y sabe cómo funciona y tiene una experiencia y le va bien, empieza a ver los beneficios de tener un seguro más, pero todavía falta mucha educación en nuestros países con respecto a la importancia y la relevancia que tiene tener un seguro. Totalmente, ahí está el reto. Educar y culturizar, ¿verdad, Soy? Hay que educar a la gente. Sí, Porque hoy lo totalmente. ven como una pérdida de dinero, como que tiro dinero en un costal que no tiene fondo y que yo nunca lo voy a ver. Dicen, ay, no, yo no voy a pagar más eso porque nunca me pasó nada y he pagado un montón y esa plata, ¿quién me la va a devolver? Básicamente ese es como en resumen el feeling que tienen con el seguro. Hasta que te pasa. Exacto. Y dices, ay, lo debí haber, ¿no? Debí Sí, haberlo voy a hecho. llamar a ver si me lo renuevan ahora que me acabo de accidentar y no mames, ya perdiste. Sí. O cuando la gente ya tiene una enfermedad, quizá voy a ver si me venden una póliza de gastos médicos, ¿no? Y también a los aseguradores les ha faltado un poquito de astucia en no imitar modelos, no copiar modelos idénticos de países donde la gente está tan acostumbrada a los seguros, en países donde tienes que educar a la gente y ser un poco más flexible y más blando para que se sientan menos amenazados por la aseguradora. Sí. Hay una muy mala percepción de las aseguradoras, como que te quieren chingar, como dicen ustedes. Como decimos en México. Y precisamente en los últimos años, los que estamos en esta industria hemos ido contrarrestando, haciendo toda una labor de decir, ¿sabes qué? Sí cumple, mira, esas son las evidencias, esos son testimonios, así es como funciona, hay que ser muy claros, porque sí llegó a pasar hace algunos años eso que tú comentas, que decían, y es que pagarán o no pagarán, o las letras chiquitas, ¿no? Pero ha ido poco a poco cambiando esa percepción de las aseguradoras. Pero qué bueno que Claro, lo la comentas. gente, por ahí con la gente más joven, pero si vas con la gente grande, te aseguro que todavía eso no ha cambiado. Cuesta un poco hacer ese switch. Sí, sí, Y, la, sí, y, por las experiencias. sí, y que las aseguradoras te digo, no, y te digo, con las que he trabajado, que me encantaron y que es gente súper seria y todo, te digo que ahí es donde conocí unos vendedores de seguros que yo, qué colmillo que tienen para vender los vendedores de seguro.
falta un poquito que tropicalicen Ujú. la versión del Sí. seguro y generar más confianza, porque la verdad que la gente todo lo que te cuenta es, no, y espérate que te toque y cuando vas a reclamar se inventan lo que sea para no pagarte. ¿Y cómo le sacas eso a la gente? Acuérdate que percepción mata realidad. Para el cerebro es real lo que percibe, no lo que pasa. Y si la percepción es esa, hay que trabajar en cambiar esa percepción, ¿no? Buen punto, definitivamente. Esa imagen que sea más agradable. Muy bien. En tu caso, Sue, en tu vida profesional y personal has vivido en varios países, obviamente Colombia, México, Panamá, Perú, Francia. ¿Cómo ha impactado eso en tu manera de ver el mundo o lo que has aprendido en todos estos países? Yo, ¿sabes qué? Dejé de decir todo el mundo es no sé cómo. ¿Verdad que hablamos así? Ay, todo el mundo es así, ay, todo el mundo hace esto. Y después de todas estas experiencias me doy cuenta que no todo, que decir todo el mundo es muy reducido a mi mundo. Uh-huh. Primero he aprendido mucho del desapego, ¿no? De poderme ir sin... Nos cuesta, ¿verdad? Tenemos unos apegos terribles los seres humanos a todos. Entonces, trabajar mucho en el desapego, en poder hacer la maleta e irse sin sentirse mal, por ejemplo. Adaptarse a un montón de cosas, a la comida, por ejemplo, que nos cuesta un montón. Uno piensa que no, y es divertido cuando vas de turista o cuando vas de paseo, pero cuando todos los días no está la comida que tú conoces en tu mesa. Fíjate que yo viajé mucho con mexicanos y yo veía cómo sufren, por ejemplo, con el picante. Y piden picante en otros países y les dan una salsa tabasco y se sientan casi a llorar con el frasco de tabasco en la mano, porque para un mexicano la salsa tabasco, mis amigos de otros países, no es picante. Eso no es chile, eso no tiene chile, eso no es nada. Entonces, se te quitan muchas tonterías, no sé, como que muchas cosas que traemos con las que somos aprensivos, ¿no? Aprender a ser menos apegado a las cosas, a las formas. He convivido con personas que han viajado conmigo para ir a proyectos a otros países y yo veo cómo sufren a veces por, quiero la marca del jabón que yo uso en mi país y no hay, ¿me entiendes? O sea, disfruta el descubrir cosas nuevas. Y creo que eso puede ser como la cosa que más me ha gustado y como que la que más he disfrutado, que es aprender a estar descubriendo, ¿sabes? No lamentando lo que no tengo, sino, yo digo, todos los días aprendo algo, una palabra, una forma de cocinar algo, un producto, una palabra, una costumbre, un ritual, una historia, ¿no? Me encanta llegar a los países y empezar a escudriñar un poco la historia. Ya ves que ese es como un tema que yo soy súper insistente en las clases y todo, y aparte porque lo hago para mí también. Y empiezo a analizar la historia para entender un poquito cómo son estas personas. Entonces, siento que me ha enriquecido mucho culturalmente, ¿no? Aprender, y como cultivarte en muchos temas, porque, digo, es como quiero conectar rápidamente para poder hacer bien mi trabajo y también porque pues quiero vivir bien y estar contenta. Muchos aprendizajes de esto, de historia, de cultura, de rituales, de significados, ¿no? Entender qué cosas son muy importantes en la cultura. Acá me pasa mucho, por ejemplo, los colombianos somos muy tocones. Tocamos a las personas cuando hablamos. Y hay países donde eso se ve mal y donde se interpreta mal. Entonces, dejar de hacerlo, por ejemplo. Pero no sentirme mal porque no es que tienen algún contra mí, sino que no es parte de su cultura y les resulta como invasivo que les pongas la mano encima para hablarles o los agarres del brazo para hablar y todo eso es como muy enriquecedor y empezar a hacer más, no quiero usar la palabra tolerancia porque parece como que te tienes que aguantar al otro, sino como más abierto a que no, la gente no piensa como tú, ni tiene que actuar como tú y eso no es bueno ni malo, es aprender que las cosas son. Nadie te está haciendo nada, nadie te está atacando, nadie tiene nada en contra tuyo. No es que estos son mejores que los otros, son diferentes. Y ves que yo siempre hablo con mucho amor y mucha pasión de los lugares donde he vivido porque me termino enamorando de la gente y de lo que hacen y de la comida y me lo llevo conmigo.
y yo acá les hago comida mexicana, a los patagónicos argentinos les hago comida mexicana, o les hago comida colombiana, o les hago comida peruana, porque me lo voy llevando conmigo. Entonces, y lo llevo a otros lugares. Y eso es como muy chévere, digamos, para uno también tener conversaciones, ¿sabes? Porque muchas veces cuando estoy así como tratando de adaptarme, ¿de dónde vienes? Ah, no, soy colombiana, pero vengo de vivir en México. Entonces, ah, qué interesante, cuéntame, ¿no? Y entonces ya ahí tienes un tema para hablar y para contar. Y siempre digo, me gusta ser como embajadora y contarles las cosas que realmente son. Porque hay un montón de paradigmas. A mí acá cuando me dicen, ay, pero en México que están los carteles y matan a la gente, yo digo, un momento, es igual que cuando hacían eso en Colombia. No, yo en Ciudad de México jamás vi nada de esto, no pasaba, igual que no pasaba en Colombia, en Bogotá o en las ciudades que no estaban relacionadas con esto, y no creas que el señor narcotraficante, dueño del cartel, anda paseándose por la calle con una metralleta, pues eso no lo vas a ver nunca. Y si te vas obviamente a Sinaloa, pues los vas a ver seguramente y te vas a meter en líos, pero si no, te vas a buscar el problema no viene a buscarte a ti, porque ellos lo único que no andan haciéndose es promoción en redes sociales para que la gente los conozca. Entonces, y está chévere eso, ¿sabes? Como poder vivir esas experiencias y podérselas contar a otros y que además te van nutriendo, ¿no? Digo, en todas las culturas aprendes tantas cosas tan chéveres. Te digo, en Francia aprendí mucho el respeto por el tiempo, que en Latinoamérica somos medio escaradines y llegamos media hora tarde a una cita y nos llegamos encima o enojados o riéndonos, y yo digo, a ver un momento. El respeto por la gente grande, porque es muy valorado, por ejemplo, la opinión de una persona mayor, o sea, de un adulto mayor, es como súper respetada su opinión, y acá los jóvenes son un poco, tenemos una adoración por la juventud en Latinoamérica y en América en general, y en estos países te enseñan como que si escuchas a la persona adulta vas a escuchar sabiduría, un análisis más centrado, más real, más acoplado, más acotado. Y claro, yo trabajo con mucha gente joven porque me encanta, porque son tan dinámicos y te enseñan un montón y están en todas y se arriesgan y no sé qué, pero también a veces necesitas la promo de alguien grande, y a mí me gusta tener en mis equipos siempre alguien grande. Yo tengo mucha gente joven que puede tener este estilo de vida y moverse, viajar y demás, pero me gusta tener a alguien grande que se siente y vea las cosas con su madurez mental para verlo. Y te das cuenta cómo eso, tienes dos puntos de vista muy diferentes sobre algo. Siempre la persona grande te dice como una frase que hace que caiga el análisis. Entonces, ese tipo de cosas, digamos, en Francia aprendí esto de escuchar a la gente adulta con mucha, tratando de ver su sabiduría, ¿no? Que tiene con los años. La madurez y la calma con la que puede analizar y ver las cosas sin apasionarse, sin alocarse. Y está bueno eso. Wow, súper interesante porque aparte que has vivido en varios países, has viajado a otros, entonces tienes mucho que compartir y lo vas aplicando en tus proyectos. Sí, Por cierto, actualmente se me pasó a comentar, pero te pregunto directamente, estás viviendo en Argentina, en la Patagonia. ¿Qué nos comentas al respecto? ¿Qué proyectos tienes? Ya para ir cerrando la entrevista, ¿qué proyectos estás haciendo? ¿Cómo la estás pasando allá? ¿Cómo es tu vida por allá? Muy exótica. Ese es un lugar muy exótico, te quiero decir. Es una sociedad muy joven. En la parte de la Patagonia es un lugar que ha sido difícil de poblar. Y una frase que uno escucha mucho acá es, hay que poblar la Patagonia. Hay un habitante por cada 1.3 kilómetros. O sea, hay mucha tierra y muy poquita gente. Pero, ¿cuál es el motivo, Zoe, que ha sido difícil? Yo vine acá para un proyecto. ¿Por qué no se puebla? Porque es difícil de poblar, porque es un lugar alejado. Es el fin del mundo, Rocío. Literalmente. Hasta abajo, sí. Después de esto sigue la Antártida, así que realmente hasta acá llega el mundo. Sí. Entonces, a esta zona del mundo, por el clima tan agreste, tenemos inviernos muy largos, veranos muy cortos, con lo cual los días son muy largos en el invierno
y muy largos en el verano y muy cortitos en el invierno, entonces eso hace que sea difícil. Es un desierto, entonces no hay mucha agua dulce ni mucha vegetación, hay una parte que es cordillera, pero una gran parte es un desierto, entonces es un lugar muy difícil para vivir. Y justo esta partecita donde yo estoy es una parte donde llega una colonia galesa huyendo de los ingleses que les tenían vetada su religión, los tenían trabajando en las minas, bueno, todo un tema religioso y cultural, y ellos estaban buscando un lugar donde asentarse y guardar sus tradiciones. Y les ofrecieron una tierra acá en la Patagonia y se vinieron en un barco y el barco se los dejó y se fue y nunca más volvió por ellos. Ay. Entonces yo admiro mucho este lugar porque imagínate que estas personitas armaron ciudades acá de la nada. Nada, tenían nada, lo que traían en sus barcos, hicieron sus casas, se amistaron con los indígenas que viven acá, con los tehuelches y los mapuches, y se acomodaron a vivir en este lugar. Entonces, me encanta porque es una sociedad que tiene 156 años, es una sociedad bebé. Mira, interesante. ¿Y estás ahorita trabajando con varios proyectos de investigación? Sí, vine a hacer varios proyectos. Entonces, estamos hablando de una sociedad de 156 años, que es una sociedad muy joven, que se hizo a sí misma acá con un montón de retos, que era conseguir agua dulce, construir casas, sobrevivir al clima. Acá tenemos muchas temperaturas bajo cero por 9 meses del año. Es un frío extremo. Y tenemos un ingrediente extra para esta receta tan ruda, que es un viento de, tenemos días de 80, 100 kilómetros por hora de viento, que te tiran contra la pared, literalmente. O sea, te azota el viento. Tratas de salir del auto y cuando vas a abrir la puerta parece que alguien afuera estuviera empujándola literalmente y no te deja salir del auto. Impresionante. Vas por la ruta en el auto y el auto hace, porque lo mueve el viento. Entonces imagínate lo que es sobrevivir acá. Chico, acá la Patagonia lo amas o la odias, o sea, no tienes término medio. No hay forma de quedarse acá de otra forma, de otra manera. Y yo digo que los que se quedan acá son unos resilientes y unos luchadores porque hay que vivir la Patagonia. Así Entonces, como es lo describes. una experiencia muy interesante, muchas cosas por hacer por ser una cultura tan joven y ciudades como desarrolladas así como prematuras a veces. Entonces, vine para hacer un primer proyecto que era el Código Cultural justamente de la Patagonia, para unos desarrollos de negocio para una empresa de construcción. Y de ahí empezaron a surgir un montón de cosas. Y el año pasado terminamos el primer muelle de un proyecto que tiene que ver con la pesca, porque acá está el último pedacito de mar que la FAO declaró como el único pedazo del mar que está sin contaminar, libre de metales pesados, que es una cosa bella. Acá la naturaleza es muy, muy salvaje, muy agreste, pero muy pura. Los niveles de contaminación son muy, muy bajos porque como hay tan poquita gente, entonces no podemos hacer las cagadas que hacemos cuando somos muchos, literalmente. Entonces, sí, si somos terribles para bañar, o sea, así somos. Wow. Entonces acá hay ballenas, es una de las zonas más ricas en fósiles de dinosaurio. Mira. Hay yacimientos fósiles de dinosaurios por todas partes. De hecho, acá se encontró hace 3 años el dinosaurio más grande que se ha encontrado hasta ahora, el titanosaurio. Ahora hay una réplica que llevaron hace poco al Museo de Historia Natural de Nueva York y pusieron una réplica allá. Es una cosa gigantesca, es impresionante, no sabes lo que es. Porque están los huesos acá en el Museo de Paleontología y los vas a ver y te quedas como ¡guau! Hicieron una reproducción del titanosaurio en una carretera, en una ruta, y está ahí gigante, parado, es bellísimo. Yo creo que has visto mis fotos por ahí, porque a veces pongo al dinosaurio ese gigante, pero me encanta. Sí. Están los pingüinos que vienen acá a reproducirse. En esta época justamente vienen a hacer su parte de reproducción, que es el verano. Entonces, ahí están los pingüinitos. Hay una vida como muy salvaje, muy chévere. Pero lo mejor es que está todo por hacer acá en la Patagonia. Todo. Todo para hacer. Hay espacio para crear, para innovar, para reinventar, para mejorar, porque este estar aislados ha hecho que también sean sociedades como autosostenibles. O sea, nadie viene acá a traer soluciones de la nada. Entonces han aprendido a resolverlas ellos mismos
y todos los proyectos que yo he hecho acá son de desarrollos muy grandes, de desarrollos de infraestructura, de desarrollos de vivienda, cosas de estudios culturales un montón, para desarrollo de otros proyectos, de política, he hecho como un montón de cosas acá en estos años, y por eso me ha costado irme, porque cada vez que me voy a ir aparece un proyecto nuevo y bueno, me engancho y me quedo. ¡Qué bien! Pero unos proyectos muy interesantes, muy grandes, es que todo acá es como enorme, porque terminas teniendo que hacer cosas, o sea, las soluciones son macro soluciones para cosas que hay que desarrollar de cero. Así que ha sido muy interesante. Súper interesante, súper ocupada, y ahora sí que, como decimos en México, te has sacado jugo de tus conocimientos, de tu experiencia. Así se escuchaba esa frase, ¿no? Que decimos en México. Sí. Sacarle jugo, así lo hay que sacarle jugo. Ajá, lo están haciendo contigo así. Zoe, y qué gusto haber platicado contigo. Eres una mujer trascendental, no hay duda. Y por último, ¿qué les puedes regalar como consejo a los que escuchan este podcast para tener una vida trascendental? Qué linda frase esa, Rocío. Nunca me habían dicho algo así. Qué difícil pregunta esta vez. De las otras todas me sabía la respuesta. Ahora esta está más complicada. ¿Sabes qué sería mi consejo para la vida en general? Desarrollen su inteligencia intrínseca. A veces estamos tan ocupados aprendiendo de lo de afuera, conociendo a los de afuera, viendo lo que hace el del frente, y nos ocupamos tan poco de conocernos a nosotros mismos. Y todo este tema de neurociencias y demás, yo lo que más he aprovechado es que al entender cómo funciona el cerebro, no quiero entender cómo funciona el cerebro de los otros, quiero entender cómo funciona mi cerebro también. Y cuando uno desarrolla esa inteligencia intrínseca, cuando uno empieza a conocerse a uno mismo, a observarse a uno mismo, a analizarse a uno mismo, uno es mejor en todo lo que uno hace. Uno es mejor papá, uno es mejor hermano, uno es mejor amigo, uno es mejor hijo, uno es mejor jefe, uno es mejor empleado, uno puede ser mejor emprendedor, porque empiezas a entender cuáles son tus limitaciones y ver cómo las vas a resolver. ¿Cuál es la gente que necesito a mi alrededor? Si yo soy muy bueno haciendo X, yo necesito a alguien bueno haciendo Y, ¿sabes? Necesito ese complemento. ¿Cómo tiene que ser mi pareja si yo soy este tipo de persona? Si yo soy así, ¿yo qué pareja necesito? Necesito un compañero, necesito un amante, necesito un cuidador, necesito un proveedor, necesito un general a mi lado dando batallas, ¿sabes? Y eso solo se logra cuando tú te estudias a ti, cuando tú te analizas a ti y cuando te observas a ti objetivamente y con amor, ¿sabes? No para criticarte y hacerte daño, que es lo que hacemos, para no se les puede decir, ay, mira qué mal, ay, mira qué bruta, ay, mira qué tonta, ay, mira qué... No, porque esto no me salió bien. Es que resulta que empezó a darme cuenta de que me falta desarrollar ciertas habilidades en unas cosas para complementar, o definitivamente no están en mí, que es lo que uno aprende en el Bessinger, esto no está en mí, no lo tengo que hacer, me voy a enfocar en buscar a alguien que sea mi complemento en mi emprendimiento o en mi empresa o en mi trabajo, que lo haga para que nos complementemos. Eso de conocerse a uno mismo, más allá de la parte dogmática, ¿no? No es el secreto ni nada de esas cosas, sino desde las ciencias pasa igual. Cuando te conoces a ti, cuando entiendes cómo funciona tu cerebro, cuando entiendes cómo reaccionas, qué es lo que te estimula, qué es lo que te motiva, qué es lo que te desmotiva, qué es lo que te hace un triunfador, qué es lo que no te hace sentir un triunfador, eso sin duda te ayuda a mejorar y a ser mejor todos los días. Entonces, aprendan cómo funciona su cerebro, chicos, pero para entender cómo son ustedes, primero, y después se fijan en los otros. Pero el primer gran objeto de estudio debe ser uno mismo. Excelente. Qué interesante escuchar de ti, escuchar tus experiencias que has vivido y sigues disfrutando una vida extraordinaria y trascendental. Muchas gracias, Zoe. Rosy, muchas gracias por invitarme. Estoy feliz de que tengas este espacio, este programa y de que me hayas invitado. Gracias. Y te mando un abrazo hasta allá, hasta el último lugar de Latinoamérica. Que estés muy bien. Gracias, Rosy. Te mando un beso grande y un beso para todos los que nos vieron. A Zoe Vinasco la puedes encontrar en Instagram, aparece como Zoe Vinasco. Gracias.